Buenos días, gracias por aceptar venir y contarnos lo que fueron aquellos momentos. Parece un milagro que esté acá y que hayan pasado 40 años. ¿Es así, Julio? Bienvenido. ¿Cómo fue que cae ahí al estadio? Bueno, la situación fue muy difícil para todos aquellos que estábamos refugiados, porque en alguna medida lo primero que hacía la Junta Militar era amenazarnos por las radios, por los mensajes oficiales de las radios, desde el mismo día del golpe, que aquellos que debíamos de temer son aquellos que habíamos venido a enseñar, porque ellos no decían que habíamos venido a refugiarnos, sino decían aquellos que vinieron a enseñarle a los chilenos a matarse entre hermanos. Ese era el mensaje de las Fuerzas Armadas y era brutal, ¿no? Entonces, nosotros entendimos con mi familia y algunas familias amigas de que la situación era difícil y que había que evitar caer preso en esos primeros días, porque simplemente te agarraban y por el hecho de ser extranjero, así hubiera sido una turista, podías haber sido el último día de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada nosotros debemos decir, estábamos involucrados con el pueblo chileno, ¿no? Nosotros sabíamos que ese riesgo existía. Uno puede preguntar, ¿y por qué no te fuiste? Bueno, porque entendíamos a dónde íbamos a ir, hasta dónde uno tenía que seguir disparando. Nosotros entendíamos que había que estar allí y si venía un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado, había que ayudar al pueblo chileno vamos a decir, a evitar eso de alguna forma. Pero esa era la razón por la que todavía estábamos. Muchos otros uruguayos habían salido de Chile por distintas razones, algunos organizadamente, ¿no? Sir Allende, preocupado, vio que los que corrían mayor riesgo éramos los uruguayos, hizo un acuerdo, un arreglo con Cuba, y Cuba se llevó a la mayoría de los uruguayos para Cuba en ese momento. Usted dice que eso fue un arreglo entre Salvador Allende y Fidel Castro. Sí, eso fue un arreglo entre Salvador Allende y Fidel Castro, considerando la situación difícil que vivíamos los uruguayos concretamente. Quiere decir que por lo menos varias decenas de uruguayos salieron para Cuba, o no tanto. ¿Un número? Yo diría cientos. 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 ¿Cuántos cientos? No te sé decir. Pero sí fueron para Cuba. Porque yo no estuve entre los que salió, ¿no? Usted se quedó. A mí me pareció que, bueno, en aquel momento tomé una decisión que tal vez no fue la mejor. Tampoco me he preocupado en analizarla fríamente porque es difícil. En aquel momento yo pensé que lo mejor no era irse para Cuba, sino lo mejor era mantenerse cerca de la patria. Y Chile lo sentíamos más cercano, no hablo políticamente, ¿no? Sino lo sentíamos más cercano, vamos a decir, geográficamente, ¿no? Era un poco como estar en el barrio. ¿Y cómo es que cae detenido? Bueno, no es tan fácil la cosa, entonces la decisión familiar que tomamos y algunos amigos fue la de tratar de desaparecer los primeros días después del golpe. Pero esto quiero decir después de que estaba definido, porque en algún momento se pensó que iba a haber una resistencia de la Unión Popular, ¿no? Iba a haber una resistencia del pueblo, de los trabajadores organizados, iba a haber una resistencia de los partidos políticos de izquierda, y prácticamente no la existió. Es decir, el ejército hizo las cosas, vamos a decir, organizada y premeditadamente, ¿no? Y entonces primero se aseguró el no acceso a las armas por parte de los trabajadores. Los trabajadores pensaban que tenían, pero en realidad las armas que deberían haber llegado a los puestos de trabajo, a las fábricas de los cordones industriales, prácticamente no llegaron a muy pocas fábricas. Y allí la situación se complicó, ¿no? Entonces, así que esos primeros días estuvo escondido. El primer día, concretamente, fui a donde yo tenía que ir. Yo tenía acordado con vamos a decir, con los trabajadores, que yo iba a ir a una fábrica, concretamente, en este caso era la fábrica de Fideos Luchetti,
en el cordón industrial Vicuña Maquena, bastante céntrico de Santiago de Chile. Esa fábrica era una fábrica muy grande con muchos trabajadores y ese era el lugar que yo tenía que ir. La madre de mi hijo, ella estudiaba en la escuela industrial y tenía que ir a la escuela industrial donde ella estudiaba. Y así hicimos ambos, fuimos uno a un lugar y al otro, pero allí con mucho criterio los encargados del lugar nos dijeron que a los extranjeros no nos aconsejaban quedarnos en ese lugar, porque ellos no tenían armas para resistir y por lo tanto iban a llegar y lo primero que iban a hacer iban a matar a todos los extranjeros solamente por el hecho de ser extranjeros. Ya anunciaban por la radio, quienes deberán de temernos son los extranjeros que vinieron a Chile a enseñarle a los chilenos a matarse entre ellos. Ese era el mensaje de las fuerzas conjuntas chilenas. Entonces allí los trabajadores nos dijeron, a mí concretamente me dijeron, mire compañero, muchas gracias, pero si acá vienen nosotros nos vamos a entregar pacíficamente y a vos y a todos los extranjeros los van a matar. Entonces ahí en el Estadio Nacional, usted y otros 57 uruguayos lograron salir del estadio. Nosotros logramos salir, sí. Logramos muchísimas cosas. Nos organizamos como nadie, ¿no? No nos podíamos reunir en asamblea, entonces teníamos, solo 5 personas podían estar juntos. Entonces nosotros creamos 12 grupos prácticamente de 5 personas, ¿no? Y negociaron con cada los militares uno la tenía salida. una persona encargada. Y luego creamos, teníamos 2 grupos de esos 5 delegados, por decirlo de alguna manera, y se reunían conmigo. Me nombraron a mí como el responsable del grupo, como la persona que hablaba en nombre de todo el grupo y demás. Y de allí yo empecé a negociar con todos los compañeros, todos lo resolvíamos los 58, pero muy organizado, ¿no? Y negociaron con los militares que salvoconducto para que lo llevaran a la Embajada de Suecia. Eso es una historia larguísima, ¿no? Sí. No tenés tiempo para que te lo haga, Sí. pero te lo puedo hacer todo porque es una historia muy puntual, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos suerte, creamos un grupo de información e inteligencia que nos daba la información de qué era lo que pasaba, tenía que ir juntando información. En base a eso nosotros planificábamos cómo funcionábamos. Y bueno, y allí fuimos conociendo un montón de cosas y creando, vamos a decir, una estrategia para, en primer lugar, no nos maten, en segundo lugar, si podemos zafar de acá, salir de alguna forma, en tercer lugar, conseguir algo para alimentarnos, en cuarto lugar, conseguir cigarrillos, era muy grave, no teníamos cigarrillos, había que conseguir. Entonces creamos grupos que salían a recorrer el estadio para obtener información. Allí nos enteramos de los embajadores que llegaban a defender a gente de sus países, fundamentalmente europeos. Eso hizo que me dio oportunidad a mí de presentarme ante los embajadores y darle la lista con todos los nombres. Nadie sabía quiénes estábamos presos y nosotros dimos esa lista, por ejemplo, al embajador Harald Edelstam de Suecia. Que jugó un papel muy importante. Al final fue el que jugó el papel más importante, junto con Belela Herrera, porque la salida de los uruguayos del estadio fue posible gracias a que Belela y Harald Edelstam pudieron planificar juntos una salida en la que Chile autorizaba que nos sacaba a Uruguay y nos entregaba a la Embajada de Suecia. Algo difícil de lograr, pero fue logrado. A usted en el último momento, cuando ya estaba en el avión, lo bajaban, lo querían bajar. No, me agarraron cuando iba a subir. Todos ya estaban arriba del avión. Lo que pasa es que por la salida nuestra, el ejército chileno mató a 2 administrativos del estadio por traidores, porque fueron ellos prohibieron que saliéramos 8 de nosotros, dijeron se autorizan 58 que quedan a justicia militar. Justicia militar para nosotros era seguramente que los iban a matar, entonces nos negamos a salir así de esa forma y negociamos todo el tiempo. En ese tipo de negociación
nosotros en cierto modo engañamos un poquito a los funcionarios que tenían que controlar esto, ¿no? Que eran funcionarios administrativos del ejército. Y estos funcionarios administrativos pagaron con su vida el que nosotros hubiéramos salido los 58. Es decir, nosotros salimos al ómnibus que nos llevó a la embajada sueca, todos los uruguayos, los 58. Y eso creó una situación tremenda. Al otro día de mañana fusilaron a esos dos y el mayor Lavandero, que era el segundo en el orden de mando en el estadio, dicen que se suicidó de un balazo en la boca. Yo no lo creo, pero bueno, a creer se va a la iglesia, ¿no? Y de ahí a la embajada y de ahí a Suecia. De ahí a la embajada, y a la embajada el otro día de mañana vino el embajador sueco corriendo, que lo habían llamado el ministro del Interior para decirme que los salvaconductos de los uruguayos no existían más, que nosotros nos íbamos a pudrir en la embajada, textuales palabras del señor, ¿no? Y bueno, que ya no teníamos posibilidades de salir. Y le contó toda esa historia que te digo de que mataron a esos dos administrativos y que se había suicidado el mayor Lavandero. Eso fue una terrible noticia para todos, bueno, ahí quedamos, pero estábamos adentro de la embajada protegida por Suecia, recibíamos comida todos los días, algo muy importante porque estuvimos un mes sin comer, 30 días sin comer nada. Comíamos la basura que juntábamos, ¿no? Pero eso era muy poquito. Yo bajé 27 kilos en ese momento. Al final, la presión, había una gran presión de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja Internacional, de todos los organismos internacionales, y al final Chile accedió a darnos el salvaconducto. El día de la salida, estaban todos arriba del avión, yo me estaba despidiendo de la gente de las distintas embajadas en ese momento, vinieron y me agarraron delante de ellos 3 personas y me llevaron en el aire para meterme dentro de un auto. Evidentemente me querían cobrar la cuentita esa, la negociación. pero por suerte no lograron su objetivo. Yo soy medio largo y difícil de meterme dentro de un auto por la puerta de atrás contra mi voluntad. Y el embajador sueco, se bajaron todos del avión, los que ya estaban arriba, y empezaron a gritar. El embajador sueco se enteró y vino corriendo y bueno, me agarró así con su brazo y me tuvieron que soltar porque lo tenían que matar a él. Y hay que terminar diciendo que usted está acá y que el embajador sueco inmediatamente Suecia lo retiró y lo sacó de Chile, ¿no? No lo retiró Suecia. Suecia lo declaró persona non grata 2 meses después, porque él siguió haciendo cosas. Él no ayudó solo a los uruguayos. Él ayudó a medio mundo. Él tenía una trayectoria internacional brutal en Berlín, salvando familias judías antes del comienzo de la guerra y al comienzo de la guerra. Sí. En la Noruega ocupada era embajador de Suecia y ayudó a la resistencia de Noruega. De Chile se tuvo que ir. En Guatemala en el 54, cuando el derrocamiento de Jacobo Arbenz, ahí estaba este embajador ayudando guatemaltecos, y luego en Chile, increíblemente, y fue un hombre que se destacó salvando cientos y cientos de personas. Julio Garaybar, gracias por venir a contarnos esta historia en esta fecha tan especial.